O sea, hay varias pirámides ahí. Bien, entonces van al material. Ah, bueno, les voy a compartir aquí a ellos porque estamos viendo solo nosotros. Toda la pantalla. Les dejamos hablando todos. Listo. Ahí en el material, por eso no van a tener que apuntar nada hoy, simplemente tomen sus apuntes, hagan sus bosqueos y demás. Ahí en ese material yo coloqué un link que es de GeoGebra y nos dicen entonces prismas y pirámides. ¿Listo? Nos vamos a centrar en pirámides primero, hoy. Mañana, la otra hora, vamos a hablar pues de otras construcciones que tienen que ver con prismas y eso, o con algunas figuras que ya construimos en el libro. Entonces vamos a ver primero partes de una pirámide. ¿Cuáles son las partes de una pirámide? ¿Listo? Aquí entonces vemos esta pirámide y esta tiene como nombre una pirámide cuadrangular. ¿Por qué razón? Entonces pueden empezar a tomar sus apuntes. Porque la que usted construya tiene que tener claro el nombre y si puede colocarse lo que se vea ahí, el nombre, cómo se llama esa pirámide y por qué. Las pirámides tienen el nombre o el nombre se da a partir de ¿qué? De la base. Todas las pirámides tienen una base. La base es la parte de abajo, donde se coloca en una superficie, ¿sí? En este caso, si vemos la pirámide que yo tengo en mi pantalla, ¿cuántos lados tiene la base? 4, por eso es una pirámide cuadrangular. Si yo les dijera pirámide triangular, pues ustedes ya comprenderán que la base es un triángulo, ¿sí? Y así sucesivamente con 5, 6, 7, 8, 9, 10, de ahí en adelante. ¿Listo? Así es como se le determina el nombre a una pirámide. Luego de eso, entonces miren que aquí tenemos, o podemos variar, ¿listo? Uno, la altura de la pirámide, entonces no importa, miren que la pirámide puede ser, y yo les voy a, de pronto a, acá. La pirámide puede ser súper, miren, o sea, esto es la altura. Tiene color verde y ya vamos a ver cuál es la altura y desde dónde se mide porque a veces tenemos dudas de eso. Entonces miren que puede ser, y creo que ya hemos visto, conocemos como objetos que tengan esa forma, ¿no? Entonces miren, listo, vamos a dejarla por acá. Pero miren que cuando yo modifico la altura, ¿qué se modifica? Se modifica es el vértice o la punta, lo que llamamos la punta de la pirámide. El radio, miren que el radio, si yo modifico esto, el radio, miren, entonces podemos ver de una vez qué es lo que se modifica. ¿Sí? ¿Qué longitud es la que se está modificando? Los de al lado. Los de al lado, pero entonces miren, y si ven que hay un punto en la base, desde ese punto es que empezamos a mirar, ¿listo? Los lados, pues los lados esos sí son muy fáciles. Entonces aquí miren lo que yo les decía, que creo que aquí no vamos a ver si me permite, no. Así, perfecto, para poder ver los lados. Miren acá una cosa. Si yo, aquí es una pirámide cuadrangular. Si yo aumento entonces aquí 1, ¿sí? O bueno, 2, en este caso es una pirámide que, ¿cómo se llamaría esto? Ya sabemos que es un polígono lo que está en la base. ¿Cómo se llamaría esa pirámide? Triángulo poligonal. No, es una pirámide. ¿Sí ven que podríamos decir que estas figuras tienen nombre y apellido? ¿Sí? Nombre, pirámide. Y el apellido va a partir de la cantidad de lados que tenga la base. En este caso, ¿cuántos lados tiene la base ahí? 5, o sea, sería una pirámide. ¿Cómo se dice esa figura que está ahí en la base? Pentagonal. Pentagonal, sí, eso, perfecto. O sea, es un pentágono, ¿no? Si lo vemos solo como cara, como un polígono, ¿sí? Es un pentágono, por eso es una pirámide pentagonal. ¿Listo? Y bueno, aquí podemos jugar y que la idea es que ahorita ustedes tomen ese link y puedan pues revisar eso. Entonces miren que aquí yo puedo aumentar la cantidad de lados. Miren. Y va entonces, ¿sí? Cambiando pues nuestra pirámide. Miren. Entonces si la miramos por acá, miren que aquí podríamos ver la cara de la base, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces miren que eso es, pero yo quiero que ustedes tomen apuntes de esto. La voy a dejar aquí así. ¿Listo? La voy a dejar cuadrangular. O sea, como esta acá. ¿Listo? Y en este caso, para hacer lo siguiente. Bueno, aquí tengo que rotarlo un poquito. Ahí. La apotema. Cuando hablamos de la apotema de una pirámide, ¿qué es?
¿Ustedes qué piensan que es el apotema? ¿A qué se refiere apotema? Vamos a ver si es el cuadrito. Entonces miren que aquí colocamos qué es el apotema y nos da la definición. Entonces tomen apuntes ahí porque eso es muy importante. O sea, pilas porque eso es para que tomen apuntes. Entonces recuerden, ahí pues el título sería pirámides, ¿sí? En las pirámides, el nombre de una pirámide se determina a partir de la cantidad de lados que tenga la base. Ténganlo en cuenta, tomen apuntes de eso. Listo, la apotema se toma desde la base hasta la punta o el vértice donde se encuentran todos los segmentos de sus lados. ¿Listo? Esa es la apotema. Es esa longitud. Miren ahí, por ejemplo, la línea verde. Miren la línea verde. ¿Sí la ven? Miren cómo se toma la apotema. Pilas porque eso es importante. ¿Se alcanza a ver usted allá? ¿Segura? No me mientan. Ahora. Entonces, miren, ¿sí? Listo para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la idea? Dibujen esta pirámide y con un color distinto coloquen la línea y que diga apotema. Y la definición entonces de apotema, ¿cuál es? La apotema de la pirámide es el segmento cuyos extremos son el punto medio de uno de los lados de la base de la pirámide y la cúspide de la pirámide. ¿A qué me refiero cuando hablan de cúspide? ¿A qué? A la punta de la pirámide. O sea, lo más alto de la pirámide. ¿Listo? Ahí yo creo que como todos pueden ver mi pantalla, aunque le voy a dar un poquito de zoom para que puedan ver mejor. Acá. Ah, pero no le puedo dar zoom a la letra. Gracias. Me puedo copiar, bueno. Entonces ahí, listo, recuerden. La apotema es el segmento cuyos extremos son el punto medio de uno de los lados de la base de la pirámide y la cúspide, o sea, lo más alto de la pirámide. ¿Listo? Bien, entonces yo tendría ahí una pregunta. Si vemos esa pirámide, la altura entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo sería desde donde tomamos la altura de una pirámide? ¿Desde cuál punto? Porque ahí en ese caso hay dos. Desde la cúspide y... Pero dígame el color, mire, ahí hay dos colores, verde o morado. Morado, sí señor. Se toma desde el centro, o sea, como tal, se podría medir el radio desde el centro de la figura que tengamos. En la base, desde ahí se toma. Miren, por ejemplo, entonces voy a quitar la apotema. Fíjense, si ven la diferencia de la apotema quedaría a cierta inclinación y la altura quedaría en toda la mitad, que es esta línea que va a aparecer aquí. ¿Listo? Esa es la diferencia del apotema a la altura de la pirámide. Entonces nos dicen que la altura de la pirámide de Pilas es el segmento cuyos extremos son el centro del polígono, que ya habíamos hablado. La base siempre de una pirámide va a ser un polígono. Todos los polígonos que nosotros encontramos. ¿Listo? Entonces es el segmento cuyos extremos son el centro del polígono que está en la base de la pirámide y la cúspide de la pirámide. Siempre va a partir o vamos a tomar en cuenta lo más alto de la pirámide, que es la cúspide. ¿Listo? Para que tengan en cuenta que ¿a qué me refiero con la cúspide? No, bien sentado. Y háganlo en diferentes colores. Aquí me aparece verde todos, pero no, háganlo para identificar. Entonces, la apotema, ¿sí? La pirámide, obvio, hagan una pirámide muy sencilla. Pues puede ser triangular o cuadrangular, pues para que puedan con un color distinto colocar altura, apotema, radio, o bueno, ya vamos a ver cómo lo llamamos también. Porque miren que ustedes a veces, o a mí me parece más fácil, si usted tiene un dibujo, usted ve el dibujo y ya sabe qué es qué. Pero si usted tiene la imagen hasta que le recuerde qué es, o sea, si usted solo visualizando la pirámide, va a saber, esto es la apotema, está a la altura y listo. Por eso le digo que el dibujo también. Entonces, saquen su lápiz, una reglita pequeña,
Si no tiene regla, tranquilo, aquí somos recursivos, tenemos carnet, cédula. Sí, no estoy. Ah, bueno, o con el espejo. No. No. Ay, qué pena, ¿no? Listo, entonces, importante que dibujemos la pirámide. ¿Listo? Es importante. Por lo que les digo. Listo, voy acá a la Lindsay, cuénteme. Profe, entonces además de estar tomando apuntes, ¿qué más hacemos? Pues, listo, ¿qué debemos tener hasta el momento? Título, pirámides. ¿Sí? La pequeña definición o lo que acaba de dictar que el nombre de la pirámide se determina a partir del polígono que está en la base, ¿sí? Y de su número de lados. Eso es. Recuerden, podríamos decirlo de esa manera. Las pirámides tienen nombre y apellido. El nombre siempre va a ser pirámide, ¿sí? Pero los apellidos o el apellido que lleva es a partir de la cantidad de lados que tiene el polígono que encontramos como base. Eso es hasta lo segundo. Título, pequeña definición. El dibujo de la pirámide, o en su orden, las pequeñas definiciones que hemos dado, y el dibujo de la pirámide, mencionando o mostrando dónde está la altura. O sea, lo que estamos viendo en la pantalla. Eso debemos tener en nuestro cuaderno. ¿Listo? Esas pequeñas definiciones, claro, para que lo tengan en cuenta, que ya las tienen, creo que ya he visto que todas las. Vamos entonces a algo que nos haría falta. ¿Cuál sería o se conoce como la apotema de la base? Entonces, miren, voy a desmarcar aquí la altura y voy a marcar la apotema de la base. Voy a mover un poco esto, pues para que la puedan ver. ¿Listo? Miren, aquí está. Ahí está. Esa es la apotema de la base, siempre va a ser la apotema de la base. Que nos dice que es el segmento, recuerden que ya hemos visto eso, ¿no? Que un día en geometría tratamos eso de los elementos básicos de la demostración, en este caso para la geometría, que ahí están los puntos, el plano, y pues cuando unimos dos puntos nos permite que sea un segmento de recta. ¿Listo? Que en este caso nos dice segmento o la apotema de la base es el segmento con extremos en el centro del polígono, que es la base, en este caso de la pirámide, y el punto medio de uno de los lados de la base. Ahí como lo estamos viendo, miren. ¿Listo? Hasta ahí debemos tener en nuestro cuaderno. Si necesitan que vuelva a colocar algo, pues por favor me lo dicen. ¿Cómo se llama eso? Esa es la apotema de la pirámide. ¿Listo? Entonces, hasta ahí debemos tener todos y que eso es como lo fundamental. Eso es lo fundamental. Ahora sí, entonces, váyase pensando cuál de las pirámides usted le gustaría construir. Una pirámide cuadrangular, pentagonal, hexagonal. Ya depende de la construcción que usted quiera hacer. Al igual, esto lo podemos hacer, ya saben, dos formas de construirlo y vuelvo y las repito ahí. Podemos encontrar varios videos que hasta nos dan indicaciones. Yo creo que el más sencillo es construirlo con plastilina y palos de piña. El más sencillo. Si usted quiere construirlo con cartulina, hágalo con cartulina, que ya vamos a ver una cosita aquí de cómo sería. ¿Listo? ¿Qué me estaban preguntando? Que yo no sé hacer eso de palos de pincho con plastilina. Pues es fácil, mira, es fácil. Digamos esa, ¿no? Perfecto. Y ya. O sea, hace circulitos. Dependiendo. Por ejemplo, si usted va a hacer esta. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos circulitos de plastilina? Uno que iría aquí, ¿cierto? Para unir todos los que van acá, que serían 4. 1, 2, 3, 4. Si hacemos esta, ¿no? Otro acá, uno acá y otro acá. O sea, son 5 en total. Y ahí.
Eso es, pero ya vamos a ver otra forma. Que si quieren ustedes hacerlo así, Pero ¿qué tamaño tiene que pues yo creería que así, pues para que se vea. Que esto más o menos sería ¿qué? Unos 10 centímetros. Profe, ¿y la base se taparía completa o...? No, no, solo si lo hacen con palos va a quedar todo descubierto, o sea, sin caras, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, bueno, recuerden Profe, que ¿me esto es puedes hacer un favor y me muestras la apotema de la pirámide, por favor? Claro que sí, aquí está. ¿Ese qué? Si quieres ya la giro. Podría hacerla así, mire. Profe, ¿puede ser el tamaño que quiera? Bueno, estábamos y esa es una buena pregunta. Sí, ¿cuál va a ser el tamaño? Es que, por ejemplo, yo pienso cuando son palitos, ya casi que está muy No. Pilas. La altura, miren que ya saben, ya hablemos en términos de lo que ya, ¿sí? De lo que ya hemos mencionado. La altura de la pirámide de pilas, mínimo 10 centímetros. Ustedes ya saben cuál es la altura para poder hacerla. Entonces, mínimo, tome ahí apuntes. O sea que de una vez escriban su cuaderno después de lo que hicimos. ¿Sí? Elijan, ¿sí?, cualquiera de las pirámides y construyan. La altura de ella mínimo debe ser de 10 centímetros. ¿Listo? Ya está ahí. Usted tiene que obviamente medir los palitos, tener, ¿sí?, la medida de los mismos. Y bueno, ya ahí ustedes. Listo, entonces dejo acá un momento, unos 3 minuticos para que pues puedan en casa estar al día y pasamos a la otra. Pilas, este link lo dejé en el material. Pero ya, estos eran los apuntes que debíamos tomar, porque es que a partir de ellos que ustedes van a hacer su construcción. Entonces, mientras se van colocando ahí al día, ¿qué debe tener esa construcción que usted tiene? Mínimo 10 centímetros de altura. ¿Listo? La apotema de la base, ¿sí? Eso sí no va a importar. Eso sale a partir de la altura de la pirámide que usted hace. Si usted la hizo de 10, ahí va a tener su apotema de la base y la apotema de la pirámide. No importa. Entonces no se preocupe por eso. Debe tener el nombre. Si usted la va a hacer con palitos, pues usted puede hacer un pedacito de papel en la cúspide y le puede colocar el nombre. O en la misma base. Bueno, ahí ustedes son, o sea, sí, la creatividad de ustedes. Y listo, eso es lo que debe tener. Y tener en cuenta y presente donde encontramos apotema, donde encontramos altura, donde encontramos apotema de la base. Eso sería. ¿Listo? Que esa apotema de la base también lo conocemos como ¿qué? Miren esa pirámide. La apotema de la base la conocemos como ¿qué también? O la podemos conocer como ¿qué? ¿Qué es este segmento de aquí a aquí? No. ¿Bien? No, pero miren, ya que lo mencionan, miremos la figura, miren que construye las líneas verdes. ¿Eso qué es? ¿Es un triángulo qué? No, todo lo verde, solo fíjense en lo verde. ¿Un triángulo qué? Miren que tiene un lado de 90 grados. ¿Se llama un triángulo? Un triángulo. Un ángulo de 90 grados es un ángulo ¿qué? Recto. Por eso es un triángulo. Profe, una pregunta, ¿cómo se llama este triángulo que está en la pantalla que tiene 4 lados? Lizzy, ¿puedes repetir? ¿Cómo se llama ese triángulo que está ahorita en la pantalla que tiene 4 lados? Bueno, ¿se refiere a cuál triángulo? A ese que está acá, profe. Esto es una pirámide. Ah, es una pirámide. Ahí ya creo que la ves, que como la tenía en la base no se ve, ahí ya se ve la pirámide, miren.
Eso es una pirámide cuadrangular, la que tenemos en este momento ahí. Voy a ver los dibujos de aquí, ¿cómo están? El mío quedó genial. Sí, ahí. Pero obviamente la idea es que le colocara color para ver dónde está la confirma y eso. Es como mucho eso. Ahí está. Voy a sacar una línea acá para hacer como la visión 3D y ya. ¿Cómo la sería antes? Sí. Listo. No, bien. Aquí ya están, el dibujo ya está quedando ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy un giro hacia este lado, miren, ¿sí? Como la puede ahí hacer, o sea, para que se vea. ¿Sí? Inténtelo, si le quedó. Miren que en este caso ya hemos hablado que uno, ahí cuando está haciendo este dibujo, uno le intenta una dimensión y le queda totalmente distinto, pero es precisamente porque estamos hablando en 3 dimensiones. Esa figura ya está en 3 dimensiones, o sea, una pirámide. Listo, entonces, muchachos. Bien, pasemos a los demás para que ustedes pilas. Usted puede entrar aquí el día de mañana como están en su casa y puede aquí modificar la cantidad de lados que tiene la base y se va guiando para poder hacer la construcción. Tengan en cuenta que aquí donde dice mueve es donde usted puede desplazar la pirámide que tenga para poder verla, sea desde la cúspide o sea desde la base hacia arriba o bueno, laterales. Entonces miren que aquí usted puede decir, bueno, yo voy a construir la pirámide cuadrangular, entonces miren que aquí se puede llevar una idea de cómo la va a hacer. ¿Sí? O si yo le modifico en este caso la cantidad de lados, miren que aquí también la podemos ver. Para que se guíen en el momento que la estén construyendo. ¿Listo? Bien. Entonces continuemos. Ya no es necesario, ya los apuntes, eso era lo que yo quería que tomaran apuntes. Lo demás lo voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, ustedes recuerden que ahí está el link. Entonces, en el link voy a mostrarles también la visión o el bosquejo en 3 dimensiones para que ustedes lo miren. Entonces, miren acá. Si nosotros vemos de tal forma, tomemos en cuenta solo la construcción. Los demás números no importan por el momento. ¿Listo? Entonces, la construcción es, miren, que si nosotros desarmamos una pirámide cuadrangular, queda de esa forma, en el bosquejo inicial. Entonces, miren que tendríamos que hacer un cuadrado, por ejemplo, los que los vayan a construir en cartulina, un cuadrado, luego triángulos, y los vamos a unir. Pero aquí deberíamos tener en cuenta que en estas partes de aquí, tendríamos que dejar unas pestañitas acá, para poder, pues, que queden adentro y se puedan, pues, unir, ¿no? Pero eso depende como usted lo quiera construir. La forma más fácil que yo les digo para construir eso es plastilina y palos de pincho. Se miden y listo. Ya. Pero el que lo quiera construir así, lo puede. Mínimo. Ya después, si usted la quiere hacer altota, pero lo mínimo 10 centímetros de altura de la pirámide. No, tampoco vayan a ser exagerados. Listo, entonces miren que esto es para que ustedes vean también, ¿sí? Y pues ya podríamos jugar después, luego con el cálculo del apotema, cómo se calcula, bueno, ya operaciones matemáticas. Por ahora, fijémonos en la construcción de la misma, ¿listo? Y ahí tenemos también pues algo que vamos a ver mañana, que son los prismas y demás que hemos visto, ¿listo? De qué dependen ellos, también la construcción en 3D y eso. Pueden inclusive buscar construcción de pirámides, ¿sí? Y ahí va a salir todo el bosque, usted simplemente lo toma en cuenta, dibuja, recorta y lo tendría, si lo va a hacer en casa. O sea que podemos hacer la pirámide como nosotros queramos, ¿cierto? O sea, pues en el material que queramos. Sí, desde que quede perfecta, pilas, importantísimo. Usted elige la pirámide que quiera. ¿Cuántas pirámides hay? Distintas hay. ¿De qué depende? ¿Cuál es la diferencia de una pirámide a la otra? La base. Eso es lo único que cambia. Entonces, usted aumenta los lados de la base, va a aumentar los lados de la pirámide y pues cambia el nombre y todo, general. Entonces, elija cuál quiera hacer usted. Algunos se inclinarán por la más sencilla, ¿sí? O otros por
ya una más compleja, que lo más complejo me refiero a la cantidad de la base. Ya, es eso. Listo, muchachos, entonces, dejamos hasta ahí. El link está disponible para que usted ingrese, revise. El primero que es partes de una pirámide, para que usted ingrese y ahí pueda modificar los lados y pueda, pues, el que usted quiera construir. ¿Listo? Y se puede seguir. ¿Listo? Dejamos hasta ahí la grabación, muchachos. Este momento es, pues, para que ustedes, mañana lo ideal es que tengan los materiales. Los que están aquí, pues, hoy los alistan. ¿Sí? Y los que están en casa, pues también ya pueden estar pensando que comprar los materiales que van a utilizar, porque mañana habilito el espacio donde va a decir, adjunte su pirámide, adjunte su prisma. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer el día de mañana para que lo tengan en cuenta. Entonces dejamos la grabación hasta aquí y el tiempo que nos queda, pues voy a revisar algunas actividades que me tengo pendientes de algunos. Y si algunos tienen observaciones de alguna actividad que no subieron y que ya la tienen lista, coménteme de una vez. Después de esta semana, ya no califico más, o sea, ya no verifico ni sobre 80 ni sobre 90. Ahorita lo puedo recibir sobre 90, 80, entonces si usted la tiene ahí y no la ha presentado, tráigala. Listo, entonces dejamos grabación hasta acá, dejo de compartir y quedo pendiente si hay alguna observación de notas y demás. ¿Listo?